cómo se nos ha instalado la culpa, de qué nos sentimos culpables, porque hay personas que se sienten y sufren de sentimientos de culpa permanentemente y no son culpables de nada. ¿Qué tal? Estamos con la autora Olga Montero Roset. Culpa es su nueva novela, es parte de una trilogía, es la segunda parte de una trilogía que empezó con Cortejo. Por supuesto, la tercera conoceremos su título más adelante. Pero lo particular de este trabajo es que tiene en el centro a un personaje que es psicoanalista, Simona, y la novela, si bien no se desarrolla en sesiones psicoanalíticas como tal, que lo comentábamos fuera de cámara, sí ocurre con Cortejo, desarrolla, yo diría, es una novela de mucha introspección, no es la palabra, es de alguna manera un desarrollo hermético que sigue la relación entre Simona, su pareja Magdalena, y en el centro, a ver si estoy bien con lo que describo, Olga, está esta exploración muy intensa, ¿no? De conocerse la una a la otra. Tal cual. Y hay algo que utilizas a lo largo del libro, es la vida que no vivimos juntas, ¿no? O sea, contarnos la vida que no vivimos juntas. Y por supuesto tú eres psicoanalista, Sí. entonces sabes de lo que estás hablando por ese lado. ¿Cómo nace esta motivación de hacer una novela tan pensada en esos parámetros? Una trilogía en realidad, pero en este caso hablando de culpa. Ha sido todo un reto, porque cuando surgió la primera novela, pretendía hacer una novela. ¿Qué queda ahí? Hacia el final, hacia el epílogo en realidad, yo tenía un final pensado, como que surge Simona diciéndome esto no se puede acabar acá. Y yo estaba tan fascinada con el proceso de escribir, porque como bien dices, yo soy psicoanalista, no soy escritora, con el proceso creativo, con lo que descubría de mí, que también pensé, si esto no se puede acabar acá. Entonces, casi inmediatamente tuve claro qué es lo que quería seguir trabajando, que son temas que me interesan. La culpa es un tema que atraviesa el consultorio y la vida de todas las personas. Y en este caso a la propia Simona, ¿no? Hay esta especie de que ella se considera finalmente a veces muy agresiva, ¿no? Con el resto de gente. Le cuesta comunicarse, entonces no va por la tangente. Es como los gringos dicen, she doesn't take bullshit, ¿no? O sea, no tiene mucha paciencia para, ¿no? Es como muy directa y como muy a cargo de sus sentimientos, aparentemente. Sí. Pero creo que los personajes y las personas somos complejas y ojalá que se transmitan en el espacio de la novela. ¿Cómo hablas? Y por supuesto, lean Culpa, no les vamos a dar más spoilers por acá, pero ¿cómo saltas a ese proceso de pasar del psicoanálisis, que me imagino sigue ejerciendo, Sí, es difícil. a la escritura? Siempre he querido escribir. He crecido de niña entre libros, mis padres eran unos fanáticos lectores. Mis fines de semana ocurrían en las librerías. Y Las coincidencias con los padres de las personas. Pero bueno, léanlo. sí, a mí posiblemente lo que más me apasiona de la ficción es ese juego. Sí. Ese juego me encanta. Y tal vez a los 17, cuando uno decide su oficio, quería ser psicoanalista y quería ser escritora. Y elegí por el psicoanálisis, lo cual no me arrepiento para nada. Me fascinaban los libros y el proceso de la escritura me parecía un asunto inimaginable. Esta posibilidad de crear historias y de llevarlas hacia donde uno quiere, y después entendí que uno no las lleva donde uno quiere, sino que te van llevando. Todo eso ha sido un asunto increíble. Y empecé a estudiar psicoanálisis, lo cual me alejó muchísimo de la literatura en términos de tiempo. Creo que me he pasado 20 años leyendo principalmente psicoanálisis. Pero estaba este deseo de querer escribir. Y en la pandemia se dio, ¿no? Tenía ya mucho más idea. El título de la primera novela lo tenía hacía mucho tiempo, porque esta dualidad del cortejo de la vida y de la muerte me parecía tan humano, ¿no? La presencia de los duelos, de las pérdidas y del amor y del crecimiento del amor. Y después surgió la novela y, como te cuento, dije, no, esto no se acaba. Entonces, Culpa toma un retazo de Cortejo y lo amplía. Okay. Y hace de uno de los personajes que se relaciona con la protagonista Simona de Cortejo y convierte a Magdalena, la novela convierte a Magdalena en el personaje principal.
en un vínculo De hecho, se desarrolla mucho más, como señalas, el cortejo está la madre de Simona, pero la madre de Magdalena Marta tiene un gran protagonismo. Absolutamente, absolutamente. Y claro, y volvemos por supuesto a las ideas de nuestra, evidentemente tú como psicoanalista lo tienes perfectamente en cuenta, el peso de nuestra vida familiar. Absolutamente. ¿No? Nuestros vínculos primarios, cómo nos configuran, y el tema de la culpa que, como te contaba, podría decirte que es mi mayor enemiga en el consultorio. Entonces, digamos que tenía ganas de develarla. Hay un patrón entre nosotros, entre los seres humanos, donde la culpa cumple un papel. Absolutamente. Absolutamente. Y el manejo de la culpa. Exactamente. El procesamiento de esa culpa, podemos decir, ¿qué es lo que podemos hacer para tomar el título de la novela? ¿Qué es lo que podemos hacer con nuestra culpa? ¿A qué deberíamos aspirar con nuestra culpa? A conocerla, a conocer cómo se instala en nosotros y bajo qué mecanismos opera. Cómo se nos ha instalado la culpa, de qué nos sentimos culpables. Porque hay personas que se sienten y sufren de sentimientos de culpa permanentemente y no son culpables de nada. Ya. Y lo que a mí me llama la atención es Y hay personas que no sienten culpa de repente también. es que los culpables o los agresores... Puedes haber deshecho la vida de la gente a tu Exacto. alrededor y tú contigo no es. Esa contradicción es increíble. Entonces, personas muy buenas sienten que no han hecho lo suficiente, que no han dado lo suficiente, o que han hecho mal a alguien. Y las personas que realmente tienen actitudes hostiles, agresivas y con conciencia, pareciera que no se sienten culpables. Esa contradicción a mí me parece, bueno, muy humana. Somos seres absolutamente conflictuados y contradictorios, pero tenía ganas de como de desmentirla, como de develarla, como que... Lo que tú me preguntas, ¿qué hacemos con la culpa? Creo que es conocerla. Cuando conocemos nuestros sentimientos, creo que tenemos muchísimo más capacidad de ejercer sobre ellos. Y creo que eso nos hace Y libres. eso es lo que es un poco el psicoanálisis, diría. Esa es la idea, absolutamente. Un striptease sentimental un poquito. Por simplificarlo. Me encanta. Ya. Ahora, a ver, Simona es un personaje, y esto es al otro punto que quería tratar, porque nos lleva en realidad a la actualidad. Simona es un personaje que es una mujer que ha estado casada, ha tenido un matrimonio heterosexual, ha tenido una hija, y digamos, ya avanzadita su vida, redescubre su sexualidad desde la homosexualidad, Así va. ¿no? Y a lo largo de la trilogía, entiendo, va a haber este tema de los encuentros, los desencuentros, los ensayos que uno tiene en las relaciones hasta encontrar probablemente una relación más estable, etc. Pero tú tienes un libro que se llama La rebelión del Kenneth, Así es. que no es un libro de ficción. No, una es un herramienta. ensayo. Es un Exacto. ensayo que podríamos decir es una herramienta para padres, Tal cual. que me imagino que lo que busca es desmantelar nuestras ideas preconcebidas, ¿verdad? ¿No? Ya parezco inteligencia artificial hablando de... No, un hombre inteligente. Pero entonces, precisamente ahora, Olga, estamos pasando por un periodo en el cual determinadas conquistas, ¿no? Y vamos a llamarlo así, la aceptación de buena parte de la sociedad sobre la diversidad parece estar también desmantelándose. Absolutamente. Desde sectores políticos, pero con una fuerza que no habíamos visto. Absolutamente. Y esto se combina con la propia temática, si bien esto es ficción y así hay que entenderlo, se combina o se entiende en la propia temática que tú trabajas en tu literatura. ¿Cómo observas esta suerte de contraola neoconservadora tan intensa que estamos viviendo? ¿Te preocupa? Por supuesto que me preocupa. Lo primero que me salió a decirte es la Dan Sancho, señal de que avanzamos. Es decir, hay un movimiento despatriarcalizante que rompe ciertos mitos o muchos mitos del patriarcado y que tiene mucho que ver con el género, de cómo se concibe que debe ser la mujer y cómo debe ser el hombre. Que se ha basado siempre en naturalizar cosas que no son naturales. Sí. Como dice Judith Butler, no es que a las mujeres nos encante el rosado o nos encanten los electrodomésticos. Eso se nos ha enseñado. Y no es que el pensamiento binario de si eres activo no eres pasivo, o si eres negro eres blanco, con todos los matices que se pierden en esa riqueza y que es otra de las herramientas del patriarcado que marca estilos y deberes de cómo debemos ser. Eso se ha venido trabajando muchísimo con las teorías de género. El psicoanálisis también tiene muchos aportes. Eso pretendía en la rebelión del género, ¿no? Hacer un ensayo para padres, para criadores, donde podamos hablar de la diversidad sexual como, digamos, yo hablo con los padres de mis pacientes que consultan, ¿no? Con un lenguaje obviamente serio, marcado por el psicoanálisis, pero en una conversación habitual, ¿no? Y creo que la
siempre que hay un movimiento, ¿no? que destruye una estructura, tiene una violenta reacción con aquellos que detentan el poder, por supuesto. Y creo que lo que ocurre es eso, ¿no? Hay quienes dicen que es muy tarde para volver al genio de la botella. Eso es un poco eso, es una contrarreacción que seguramente trata de parar algo que... Absolutamente. Absolutamente. La gente que detenta el poder no lo quiere perder. Y es una reacción desgraciadamente absolutamente violenta y antihumana. Bien, y bueno, hay que decir para terminar que a Simona, hablando de estereotipos, no le gusta cocinar. Cuando llega a Mallorca le dicen, hijita, ¿qué vas a hacer? No, me compro un pan, un jamón, un queso, ahí veré cómo sobrevivo. ¿A ti te gusta cocinar? No. Bueno, la coincidencia. Lean Culpa de Olga Montero Rosé, que se presenta el 18, ¿verdad? El martes 18 de febrero a las 7 de la noche en la librería El Virrey. La invitación está hecha, entonces suerte entonces con la campaña de Culpa, Olga, y léanlo, porque realmente es interesante regresar a esta literatura, como digo, no de introspección, sino de encuentro, ¿no? De encuentro entre dos personas, que muchas veces es lo que hace finalmente que abramos nuestro corazón, nuestros sentimientos y todo lo demás. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Un placer conversar contigo.